Yo, Margarita, te quería preguntar sobre este enfrentamiento directamente entre Mid y Andrés Manuel López Obrador por un departamento, dos departamentos, que se regala, no se regala. ¿Cómo ves la percepción en estas circunstancias? Bueno, para empezar, pues, digamos, en términos jurídicos, pues lo que está en el registro público es el dueño. Eso es verdad. En términos jurídicos, pues es eso. Desconozco el juicio sucesorio cuándo fue, pero supongo que fue hace tiempo. Y también es en ese afán de decir no tengo bienes, no pasa nada. Si un candidato puede tener bienes y puede él no tener muchos, eh, no hay problema. Si nadie le está reclamando que tenga o no tenga, el problema es pues la falta de claridad. Y la otra es que también hacer creer que él vive sin bien alguno, pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. A la presidencia de la República, las candidaturas a la presidencia de la República llegan seres humanos que normalmente tienen bienes, mientras muestren que sus ingresos responden a los bienes que tienen, eso es suficiente si nadie pide otra cosa. Y el hecho de que haya austeridad, pues no significa que uno no tenga ningún bien. A mí realmente no me parece absurdo que se haya metido el propio López Obrador en ese tipo de cosas, ¿no? Los priistas dicen que si tiene palabra los tiene que donar. Bueno, yo sí creo que lo tiene que, pues sí, yo creo que le tocaría donarlo realmente, ¿no? Si aparece en el registro público, jurídicamente hubo un contrato, porque además sí, yo estaba ahí al lado de Mid. estábamos ahí en el debate y cuando él hizo el ofrecimiento, el otro aceptó el ofrecimiento y eso en México y en el derecho se llama contrato. Los contratos se cumplen. Entonces, pues en ese sentido, si está en el registro público y está demostrado, pues ya. Margarita, sobre este caso que Pero me parece que es pues por andar presumiendo, por andar queriendo negar que se tienen bienes. No tiene sentido. sobre este tema que comentaba Horacio precisamente, ¿tendrás alguna opinión de la triangulación de recursos que se hizo? Bueno, no conozco bien la nota. Lo que sí es importante, y yo lo digo, es que se tienen que aclarar. Es otra vez los candidatos metidos en problemas de bienes. En gran parte es porque el dinero somete mucho a la política. Ahora, que los ciudadanos tienen todo el derecho de saber qué bienes tiene cada uno. Y lo digo porque la autoridad sabe qué bienes tienen sus gobernados. Cuando fue el jefe de gobierno sabía qué bienes teníamos todos los capitalinos, pues era el encargado del registro público. Entonces se sabe y es natural que una autoridad sepa qué es lo que tienen los ciudadanos. Pues a mí me parece natural que los ciudadanos pidan y que se aclaren todos los bienes de los que quieren gobernarlos. Pero el caso de Anaya, que será parte de la guerra sucia que se está ya pues intensificando, vamos, o como es correligionarios que fueron, ¿qué opinarías de Anaya? En realidad, vaya, hay una cosa que puede ser guerra sucia y otra que puede ser aclaración. Y yo creo que tiene que aclarar, no es un asunto de guerra sucia, más allá de lo que pudiera ser de guerra sucia. La guerra sucia normalmente es la que no, guerra sucia es la que es falsa. Eso es lo difícil de la guerra sucia, que es falsa, que no es abierta, que la generan a través de mensajes oscuros, y de eso hemos sufrido todos. De la guerra sucia, de la que sueltan rumores, y que muchas veces se intensifican, sí, hay porcentajes altos, es cierto. La guerra sucia a mí no me gusta, a mí me gustan los contrastes, incluso lo que piensa un candidato de otro, pero yo de la guerra sucia no estoy de acuerdo, pero la hay en política. Y la otra, la guerra sucia es cuando es totalmente falsa, si es abierta y clara, que creo que es lo que está pasando, pues que nada más la conteste y ya y que la aclare. ¿Tú crees que sea guerra sucia después de que ya haya Es decir, averiguaciones no creo que ahí directamente? sea guerra sucia. Si está diciéndole un medio y si alguien le está pidiendo que lo diga, pues no es guerra sucia. Si Mide está hablando de dos departamentos y se lo está pidiendo que lo aclare, no es guerra sucia, es una petición de aclaración. Puede no gustar, puede incomodar, pero pues se aclaran. Y a mí me ha tocado también decir, pues estos son mis bienes y di mi 3 de 3 y los expliqué y dije quién me había, hasta con qué dinero había comprado las serpentinas
del año anterior, ¿no? Entonces, pues para eso son las declaraciones 3 de 3, no es guerras sucias. Margarita, un punto más acerca de los asesinados en Guadalajara, tu tuit de la mañana. Hay indignación en todas partes, los políticos se desgarran las vestiduras. ¿Qué está sucediendo? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Dónde nos encontramos en materia de violencia? Pues bueno, por eso empecé el debate fuerte y lo empecé también una campaña, créanme que no es amable empezar con un tema de seguridad, pero cuando uno está con la gente, yo sé el tema de seguridad, sé muy bien el miedo que se tiene ahora más que nunca. Por muchas razones, pues he estado cerca de mamás que han sido víctimas. Me inicié además, bueno, el arranque lo hice en el Ángel de la Independencia, pero fui y ustedes estuvieron en Ecatepec con familias que habían tenido en su casa un feminicidio, habían sido víctimas de trata. Luego fui a Ciudad Altamirano y fue claramente lo que expuse. Fuimos al mismo estado de la República que sufre de crimen organizado y Andrés Manuel ofreció amnistía a los criminales y yo le ofrecí seguridad a la gente. Esa es la diferencia. Y es importante también que frente a esos casos la respuesta no sea la amnistía. Y es que cuando uno da una propuesta es cuando la tienes que aplicar y la realidad es que en el caso de Andrés Manuel literalmente lo que él ha propuesto es perdonarlos. Y eso es, la realidad es que se perdonaría entonces a quien comete esos actos tan atroces. Y yo lo que estoy ofreciendo, pues primero, obviamente, un poder judicial que lo que tienes que llevar a los delincuentes a que les hagan su proceso y sea un juez el que los meta a la cárcel y que los lleve a un penal de alta seguridad, lo que sea, lo que le toca al juez, pero lo que tiene que hacer el Estado desde la Presidencia de la República es enfrentar a los criminales y por eso mi primer punto era fortalecer una policía en la que tengan confianza, porque yo puedo entender un familiar de estos muchachos que dicen, ¿y por qué voy a confiar en una policía que nunca estuvo ahí, que no estuvo ni con los chavos esta vez, ni estuvo con los anteriores, ni estuvo con los italianos? Es decir, ese es el problema que tenemos en el país, por eso se tiene tanto miedo. Y realmente sé hasta dónde se puede humanamente enviar una solidaridad. Mamás que viven, por ejemplo, en La Paz y que mandaron un hijo porque ahí estaba la mejor escuela, la que les alcanzaba, donde quería el joven, y haciendo una tarea es como la desaparición. Entonces yo siento la angustia muy clara de una mamá, de cada uno de los tres. No suelen ellos tampoco nombrarlos, los propios papás, pero la verdad es que los papás también entiendo que digan, pues quiero que se confirmen los hechos. Candidata, ¿cuáles medidas podrían tomarse para que esto no volviera a ocurrir en las desapariciones a estudiantes, principalmente en Jalisco, donde muchas corporaciones policíacas están infiltradas con el crimen? Por ejemplo, en gran parte cuando yo en el debate, y además en Ciudad Altamirano también lo dije, cuando dije, mi prioridad será combatir el feminicidio, la trata de personas y la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes, pues la verdad traía a la mente estos tres muchachos, obviamente muchos más, pero particularmente ellos tres, por varias razones, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no solo para ese caso, por eso está en mi planteamiento. Tienes que fortalecer la policía. Ahora, ¿qué hacer en este momento? Pues realmente el Estado debe concentrar su acción en encontrar a los culpables. Y si no puede el Estado, la entidad, que lo haga la Federación, pero toda la fuerza debe estar ahí para encontrar a los culpables, para verificar los hechos, para realmente comprobar cada uno, porque el derecho a la verdad, sobre todo de las víctimas, y bueno, obviamente también las víctimas en sentido amplio, el derecho a la verdad existe. Entonces, además de que tiene que entrar el Estado y decir, voy a ser disuasivo, esto pasa y van a ver lo que es la fuerza del Estado. Sí, claro, con perspectiva de derechos humanos, por supuesto, en cumplimiento de un Estado de Derecho, claro que sí, pero en cumplimiento también de una acción de gobierno, que se sepa que es creíble, que cuando vuelvan a tocar a unos muchachos, así va a actuar todo el Estado mexicano. Si no puede el Estado de Jalisco, pues que lo haga la Federación o todos juntos. Si tienen que hacer un cuerpo especial, hagan el cuerpo especial. Y aparte, el derecho de las víctimas a saber la verdad,
a la memoria misma y a la reparación. Y con ello también tiene que ser desde luego integral. Y también actuaría con la propia universidad, porque estos muchachos vienen de una universidad que también tiene que ser, estudiar en el sentido como ayudas para que los jóvenes vayan a sus escuelas, hagan sus tareas sin el miedo que le has de estar entrando a todos. Y por supuesto, desde luego hay indignación, pero también una angustia de que no puedo caminar por las calles de mi país, de mi estado o de mi municipio, no puedo hacer una tarea a la luz del día, porque hasta donde yo sé fue a la luz del día. Es decir, que lo atraiga la PGR cuando atrajo el caso de los 43 y no ha hecho nada. No, no es un asunto puede no ser solo una atracción así de la PGR, pero el Estado es el que tiene que responder, que lo atraiga quien lo quiera traer y como sea. Pero la verdad es que puede ser la Federación, sí puede ser la PGR, pero tiene elementos en la policía o en la fuerza pública, incluso en las Fuerzas Armadas, de inteligencia del Estado, en donde tiene que actuar la Federación completita. Lo tiene que hacer con ellos directamente para disuadirlo de una vez por todas. Así vamos a actuar. Si no, el Estado no lo puede hacer, que yo creo que no lo puede hacer, pero lo tiene que hacer en todo caso la Federación, en coordinación, lo que sea, pero tienen que responder, porque tiene que ser disuasivo, no puede ser que no pase nada. Segundo, también tiene que ayudar integralmente a las víctimas, para todos los derechos, por supuesto. Cuando hablo, pues de una asesoría jurídica victimal muy clara, por supuesto un derecho a la verdad, que ellos sí vayan sabiendo cómo están las investigaciones y que realmente les comprueben, al acompañamiento incluso a comprobar que son ellos, y que creo que un papá, una mamá necesita tener tranquilidad de que sí, en efecto son ellos, y entonces se requieren mucho más que una prueba de ADN nada más. Y luego el tercer punto, que a mí sí me sería muy importante, tienes que hablar con la universidad y hacer un trabajo pues en el centro donde estaban estudiando, con los estudiantes de Guadalajara. Ahí sí puede ser más bien la sociedad civil, pero apoyarla a los realmente expertos, que hay expertos en ello. No lo puede hacer la autoridad, porque hay mucho enojo con la autoridad. Entonces, pero tendría que apoyar ahí, sin duda. Y por supuesto, el trabajo tiene que ser integral, pero el Estado tiene que responder como Estado. Muchas gracias.